El siguiente tema es analizando fuentes de información. Eh, Primero debemos identificar cuáles son las posibles fuentes de información. Voy a apagar mi cámara para enfocarnos. ¿Ok? ¿Cuáles son las posibles fuentes de información a las cuales nosotros tenemos acceso? ¿Verdad? En la siguiente transparencia vamos a ver algunas de ellas. Dice, según el nivel de información que proporcionan, las fuentes de información pueden ser primarias o pueden ser secundarias. Las fuentes primarias contienen información nueva y original, resultado de un trabajo intelectual. En el caso de la literatura son documentos primarios, hechos por personas que vieron o que estudiaron, o por científicos, ¿verdad? O por periodistas que hicieron la investigación. Son libros, son revistas científicas y de entretenimiento, periódicos, diarios, documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos y de investigación, instituciones públicas o privadas, patentes, normas técnicas, todo eso se conoce como fuentes de información primarias. ¿Por qué Facebook y las otras redes sociales no entran en las fuentes primarias de información? Porque si bien es cierto que se publican videos que son reales como el que vimos, ese no es una creación de Final Cut o de otro de esos editores de video. Eso fue alguien que iba manejando, ¿verdad? Y que sacó su teléfono y grabó esos terribles e impactantes noticias. Sin embargo, también hay muchas noticias falsas en las redes sociales. Uno no debe pensar que todo lo que está en Facebook es real. Hay muchas cosas que son falsas, que no se han documentado. Pero en fin, las fuentes secundarias, ¿cuáles son? Aquellas que contienen información organizada, elaborada, producto de análisis, de extracción o reorganización que refiere a documentos primarios originales. Tal vez no los que hicieron los libros directamente, pero los que se encargaron de estudiar estos libros, estos procesos. Son fuentes secundarias como enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos que interpretan a otros trabajos o investigaciones. Entonces esas son las fuentes primarias y las fuentes secundarias de la literatura o de la información, de la noticia, de los textos, ¿verdad? Y siempre obviamente será mejor tener acceso a las fuentes primarias, ¿no? A donde no es lo mismo escuchar a alguien que estuvo en el suceso, por ejemplo, no es lo mismo que alguien le cuente qué fue lo que vio en un video que aquel que lo filmó, como la persona que tomó ese video que vimos al comenzar la clase, ¿verdad? Que estuvo ahí, sintió el ruido, me imagino el pánico, si uno se emocionó viendo lo que vimos, imagínense las personas que estaban ahí al lado, que les pudo haber pasado a ellos también, ¿verdad? Así que esas serían las fuentes de información primarias y siempre, obviamente, si tenemos acceso a esas fuentes primarias, es mejor acceder a las fuentes primarias. No, la fuente secundaria ya es cuando la noticia ha sido, por así decirlo, ya masticada, ya ha sido analizada, ¿verdad? Por ejemplo, usted ha visto, eh, no me estoy burlando, pero por ejemplo, muchos de nuestros noticieros locales pasan las mismas noticias por días enteros porque no tienen fuentes primarias, porque no tienen todos los reporteros que quisieran, no tienen todos los recursos que quisieran, y entonces muchas veces están pasando lo que ya en otras fuentes primarias se dijo hace 2 o 3 días, ¿verdad? Por eso entonces es mejor ir a las fuentes primarias. Por ejemplo, obviamente siempre es mejor ver los canales locales grandes que tenemos aquí en Dallas, como CBS, Fox News,
y NBC, que tienen canales locales y que tienen los recursos, que tienen los automóviles, las unidades móviles para ir afuera, obviamente siempre eso el trabajo sobresale, ¿no? Así que si tenemos acceso a las fuentes primarias, mejor. Las fuentes secundarias no son desestimadas, pero si podemos ir a las fuentes primarias, siempre es mejor. Ok, lo que vamos a hacer entonces, analizar fuentes de información. ¿De qué estamos hablando? Ya mencionamos, dimos una introducción, pero vamos a ampliar el concepto. Cuando aprendas sobre estudios sociales, a menudo tendrás que analizar muchos tipos diferentes de fuentes de información. Las fuentes primarias son versiones originales de sucesos escritos por personas que vivieron la experiencia en aquel momento como testigos presenciales. Esa es la mejor descripción de las fuentes primarias. Aquellos que fueron testigos presenciales. Como los pobres hombres y mujeres que estaban en ese puente, seguramente aterrorizados de lo que estaba sucediendo, pensando que lo mismo les podía pasar a ellos. Siempre van a tener una mejor versión, más clara, más sentida de lo que pasó. Estas fuentes, pueden incluir discursos, documentos, entradas de un diario y cartas. Las fuentes secundarias interpretan a las fuentes primarias, lo que les digo, ya la noticia ya fue masticada, ya fue procesada, es posible que en el proceso se haya perdido algunos elementos importantes, pero también tienen validez, especialmente cuando se trata de las enciclopedias, los artículos periodísticos, dependiendo de qué periódico es. Una de las cosas que a mí me molesta es cuando hacen las noticias políticas de un partido o de otro, a los que ponen a comentar la noticia es a un republicano y a un demócrata. ¿Y qué creen que va a decir el republicano? Va a hablar a favor del republicano. ¿Y qué va a decir el demócrata? Va a hablar a favor de los demócratas. Uno quisiera que de vez en cuando en estos medios de comunicación pusieran a alguien imparcial, alguien que sin color político nos oriente sobre hacia dónde estamos yendo como nación, como país, o del tema del que se esté hablando, ¿verdad? Uno quiere, porque cuando vemos un debate, ¿verdad? O una situación así álgida que se está analizando en los medios, y ya vemos que es un demócrata y un republicano, ya sabemos lo que van a decir, van a echar la culpa mutuamente, ¿verdad? Sin darle un análisis real, honesto, verdadero a cualquier asunto que esté en posición. Por ejemplo, yo estuve en contra de muchas decisiones y de muchos comentarios de Trump, pero siendo un observador imparcial, porque no me considero ni demócrata ni republicano, puedo decir que también hizo algunas cosas buenas relacionadas con la economía y con otros aspectos. Lo mismo con el presidente Obama. Hubieron cosas que no me gustaron, por ejemplo, el trato que se le dio a Cuba y todo lo que ese trato que se firmó con Cuba, en la que Estados Unidos sale perdiendo, ¿verdad? Da mucho sin recibir nada a cambio. Sin embargo, sé que también hizo otras cosas increíbles, otras cosas importantes. Eh, eh, y así debiera ser, ¿verdad? Y así debe ser la información que nosotros buscamos, ¿no? Yo no necesito que me den la información masticadita, no. Yo quiero tener la posibilidad de tomar mis propias decisiones en base a una opinión honesta e imparcial de lo que está pasando. Se presentan los hechos y uno tiene deben darnos el derecho de decidir qué creer o qué pensar sobre cualquier situación. No que nos den ya la comida masticadita. No, eso no es lo que queremos. Muy bien. Volviendo a la fuente. O sea, las fuentes secundarias interpretan las fuentes primarias. Entre ellas, las enciclopedias, los artículos periodísticos y los libros son fuentes secundarias. Es importante distinguir entre fuentes primarias y secundarias para entender el propósito del autor y su punto de vista. Recuerda que todas las fuentes tienen un grado de parcialidad, algunas más que otras. Por eso asegúrate de hacer una evaluación crítica de las fuentes. Eso, hacer una evaluación crítica. Ese es un derecho
que muchas veces se nos quiere quitar. Todos nosotros tenemos el derecho de hacer nuestra propia evaluación crítica de las fuentes. Y si la fuente no te parece confiable o te parece demasiado sesgada hacia un lado o hacia otro, tienes el derecho de cambiar de canal o de apagar el radio o el televisor o lo que estés viendo, ¿verdad? Al igual que sucede con otras áreas, la prueba ahí y las preguntas sobre cómo analizar fuentes de información van a evaluar nuestra capacidad para interpretar la información en distintos niveles de conocimiento, mediante el uso de destrezas complejas de lectura y razonamiento. Muy bien, es que estos temas, ¿verdad? Nos emocionan a todos. Muy bien, vamos a ir entonces a un primer ejercicio. Espero que lo puedan ver. Ahí tenemos un artículo para leer, tenemos pistas de contexto que están interesantes y al final una pregunta. Hay un artículo interesante sobre el senador Bonner, John Andrew Bonner. Es originario de Ohio, nació el 17 de noviembre de 1949. Es un político estadounidense del Partido Republicano, presidente de la Cámara de Representantes desde el 5 de enero del 2011 hasta su sucesión por Paul Ryan el 29 de octubre del 2015. Vamos a ver qué dicen del señor Bonner. Espero que hayan leído las claves que tenemos, las claves de contexto que están ahí en el artículo. Dice, el 17 de noviembre del 2010, en su cumpleaños número 61, John Bonner fue elegido por sus colegas para ocupar el cargo de presidente designado de la Cámara de Representantes, una de las cámaras del Congreso, ¿verdad? Y el 5 de enero del 2011 prestó juramento en el 112º Congreso de los Estados Unidos para convertirse en el presidente número 53 de la Cámara de Representantes. John fue electo por la Cámara el 3 de enero del 2013 para cumplir un segundo mandato como presidente en el 113º Congreso. Bajo su dirección, la mayoría de la Cámara de Representantes ha trabajado para que el proceso legislativo sea más abierto y para garantizar que las prioridades de los estadounidenses se vean reflejadas en las prioridades de los legisladores. John lideró la campaña para crear un conjunto de reformas firmes y convincentes que requiere que los proyectos de ley se publiquen en Internet por lo menos 3 días antes de su votación, que facilita la reducción de gastos que requiere que se apruebe una ley para nombrar su autoridad en la Constitución, entre otras. John además lideró la Cámara de Republicanos para adoptar la primera prohibición de fondos asignados, el gasto secreto de los fondos que se usan para ganar votos, al que se opuso desde sus primeros días en el Congreso. En la actualidad, el presidente de la Cámara, Bonner, tiene como objetivo acabar con las barreras del gobierno para la creación de puestos de trabajo en el sector privado y el crecimiento económico, reducir los gastos del gobierno, reformar el Congreso y volver a construir los lazos de confianza entre el pueblo estadounidense y sus representantes en Washington. Fue un político muy querido por ambos partidos, para ser honesto. Muy bien. ¿De qué manera muestra parcialidad este fragmento? Este fragmento tiene su origen, fue traducido de SpeakerGo en 2013. Ok. ¿De qué manera muestra parcialidad este fragmento? La C. La C, el autor está a favor del presidente de la Cámara, John Bonner. Es bien obvio, ¿verdad? Es bien obvio que el autor de este documento seguramente habrá sido republicano también.
Sí. Y obviamente se muestra parcializado, ¿verdad? No muestra su imparcialidad, sino su parcialidad. Ok, la respuesta que dijo es la correcta, es la C, ¿verdad? Esa es la respuesta acertada. El autor está a favor del presidente de la Cámara, John Boehner, a pesar de que esta información se extrajo de un sitio de Internet de dominio gov. Viene de un sitio que representa al presidente de la Cámara. El sitio representará al presidente de la Cámara de una manera favorable. Obviamente, él les paga, él es el jefe. ¿Verdad? El fragmento hace hincapié en los logros de Boehner. El fragmento no trata la postura del presidente de la Cámara, sino que trata sobre un presidente en particular. Por lo tanto, no está a favor del cargo del presidente de la Cámara. El presidente de la Cámara, John Boehner, es republicano y el fragmento habla muy bien de él y de los logros de los republicanos. Por lo tanto, el autor está a favor de los republicanos, no en su contra. El autor no está en contra de la trayectoria de John Boehner, sino a favor, ya que lo describe de manera positiva. Es obvio en el comentario que el autor está definitivamente parcializado hacia John Boehner. Y al final descubrimos, ¿verdad?, haciendo la investigación, que fue escrito por un medio o un sitio web que depende del presidente de la Cámara, de la presidencia de la Cámara, es decir, es como un empleado de la Cámara. No estoy diciendo que lo que dijo es mentira, pero es un autor que está parcializado hacia ese lado. Y lo podemos ver, obviamente, claramente. Muy bien. Vamos a ir a nuestro siguiente ejercicio. Esto se trata de ejercicios, ejercicios y ejercicios. Uno más, uno más. Vamos a empezar con 4 minutos esta vez. Dice el texto, es muy interesante el texto sobre la Corte Suprema de Justicia. Este es un fragmento traducido de la Enciclopedia Británica en línea sobre la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es decir, es una fuente secundaria, no es una fuente primaria. Originalmente el sistema judicial federal estaba compuesto únicamente por los tribunales de primera instancia y la Corte Suprema. Cuando el país creció en tamaño y debido a la ausencia de tribunales de apelación intermedios, también aumentó la cantidad de casos que aguardaban su revisión. Además, la fidelidad hacia los precedentes de la Corte Suprema variaba considerablemente entre los tribunales inferiores. Para solucionar este problema, el Congreso aprobó la ley del Tribunal de Apelaciones de Circuito, muy famosos, en 1891, que establecía 9 tribunales intermedios, una autoridad final sobre las apelaciones de los tribunales federales de primera instancia, excepto cuando el caso en cuestión fuera de interés público excepcional. La Ley Judicial de 1925, conocida vulgarmente como la Ley de los Jueces, que fue propuesta por el propio tribunal, llevó las reformas más allá y limitó en gran medida la jurisdicción obligatoria que requería que la Corte Suprema revisara los casos y extendió las clases de casos que podía aceptar el tribunal según su propio criterio mediante la emisión de una orden de revisión de sentencia. En 1988 se aprobaron más cambios cuando el Congreso aprobó la legislación que requería que la Corte Suprema atendiera apelaciones de casos que involucraran la redistribución legislativa y las leyes federales para los derechos civiles y antimonopolio. Actualmente hay 12 circuitos judiciales geográficos y un tribunal de apelaciones para el circuito federal ubicado en Washington, D.C. Aproximadamente el 98% de los casos federales finaliza con la sentencia de uno de los tribunales de apelación de menor instancia. Es decir, solo los casos más gordos, los casos más difíciles, los casos más complicados llegan a la Corte Suprema. Y un juez, aquí en Estados Unidos, un juez de ese nivel tiene el poder de derogar, como ha sucedido con Trump y recientemente con Biden, de frenar sus órdenes ejecutivas.
¿verdad? Porque no son leyes, en realidad son órdenes ejecutivas y el juez tiene el poder de cancelarlas o darles lugar, dependiendo. Y obviamente los presidentes tienen el derecho a apelar a un tribunal superior, ¿verdad? Pero dice ahí que aproximadamente el 98% de los casos en los Estados Unidos no llega a la Corte Suprema de Justicia. Se resuelven los casos, ¿verdad? Antes de llegar al tribunal o a la Corte Suprema de Justicia. Solamente un 2%, por decir algo, 2 de cada 100. No. Sería 98%, sí, 2 de cada 100 aproximadamente. Muy bien. La pregunta es la siguiente. Hay un ratoncito por ahí que está haciendo ruido ahí. ¿Cómo describirías la información de esta fuente? ¿Qué les parece la información de esta fuente? ¿La información es imparcial? ¿La información es antigua? ¿La información es vehemente? La información es, la primera era la A si es imparcial o si era parcial. La D si es parcial. ¿Cuál consideran ustedes que es la respuesta correcta? La D, parcial. La D. La D. Sí, obviamente sí. es parcial, no se parcializa hacia ningún lado, simplemente se limita a relatar los hechos como son, ¿verdad? Así que es parcial. No, es imparcial. La respuesta correcta es la A. Ya estoy confundiéndome de nuevo, ¿verdad? La respuesta correcta es la A porque es imparcial, no está a favor de uno ni otro, sino simplemente se encarga de hacernos saber la información. Dice, la información de esta fuente es imparcial, es objetiva y no fomenta un aspecto o el otro sobre un asunto, por lo tanto no es parcial. ¿Ok? Disculpe, maestro. ¿Qué significa la C? ¿Información vehemente? ¿Qué significa el qué, perdón? La C, información La C, vehemente, que la información es vehemente, que es puesta con pasión, como dirían en algunos de nuestros países, con injundia, ¿verdad? No, es parcial, es como cuando un doctor, ¿verdad? Los doctores a veces son tan imparciales que le están diciendo a alguien que tiene cáncer y como que si le están diciendo que se vaya a tomar un café, ¿verdad? No le ponen el sentimiento que uno quisiera. Así que no es vehemente, o sea, no es una declaración vehemente que sale del alma, no, simplemente es algo que se está comunicando. Gracias. Entonces, es imparcial cuando no toma un bando o hacia otro, sino simplemente se dedica a informar la verdad. Es parcial cuando el escritor o el autor tiene preferencias por uno o por otra posición, pero este no es el caso. En este caso, la información es imparcial. Número 3, para confirmar la información de esta fuente, ¿cuál de los siguientes sitios de organizaciones sería mejor usar? A, B, C o D. D. La C. De dedo. D de dedo. ¿Por qué? Cuénteme, ¿por qué la D de dedo? No, la B, no, la C. La C, ¿por qué la C? Porque aquí dice en el texto que se hizo vulgarmente le decían, lo estoy buscando, la ley de los jueces. La ley de los jueces. ¿Alguien dijo otra? ¿Alguien dijo otra opción? La D. La D. ¿Por qué piensas que es la D? Porque están conectados los jueces con... son primero estos y luego la Suprema Corte. Entonces, porque la Suprema Corte es la fuente de la noticia. Sí, es la fuente y es el elemento que se está analizando, ¿no? Sí, es de lo que se trata. Sí, efectivamente, la respuesta correcta es la D, ¿ok? Esa es la respuesta correcta. La respuesta correcta es D porque el sitio de Internet de la Corte Suprema es la única opción que tiene el dominio gov y sería la fuente más confiable. No los jueces, pues los jueces pudieran estar a favor o en contra de uno u otro punto, pero se trata más bien de la D. La D es la respuesta correcta. Déjenme compartir una información actual
voy a compartir una información actual. Se la voy a agregar aquí para que permítanme un segundo. De paso, vemos un poco de... A ver, ahí está. Esta información es reciente y nos va a ayudar a entender lo que decíamos de cómo son nombrados los jueces. Mira, permítanme que esto se amplíe. Come on, computadora, por favor, no me molestes. Empezó a dar vuelta el circulito, no sé por qué. Ok, lo que vemos ahí es un cuadro de los jueces o de los personajes que componen en este momento la Corte Suprema de Justicia. Ahí está. La Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿verdad? Es el tribunal de mayor rango que existe en este país. Se trata pues de la cabeza del Poder Judicial de los Estados Unidos. Cuando en ningún jurado, en ninguna corte pueden resolver un problema, lo trasladan a la Corte Suprema de Justicia, que está compuesto actualmente, actualizado a la fecha, por estos personajes. El presidente John Robert Jr. y fue nombrado por George Bush, republicano. Clarence Thomas es uno de los jueces, fue nombrado por George hijo, ¿verdad? Bush, republicano. Stephen G. Breyer fue nombrado por Bill Clinton, demócrata. Samuel A. Alito Jr. fue nombrado por George Bush, republicano. Sonia M. Sotomayor por Barack Obama, demócrata. Elena Kagan, también demócrata, fue electa por Barack Obama. Y los últimos tres, Neil Gorsuch fue elegido por Donald Trump, republicano, lo mismo que Brett Kavanaugh por Donald Trump, y la última señora, que en mi opinión fue juzgada muy injustamente y fue nombrada por Donald Trump. Es lo que les decía, a pesar de que estos últimos tres jueces, unidos a tres más, en realidad en total 6, han sido nombrados por republicanos, pero tuvieron el valor, ¿verdad?, de desestimar los casos, más de 60 y pico de juicios que habían sido presentados para impugnar las elecciones. ¿Qué nos dice eso? De que el sistema funciona, de que por A o por B estos hombres y mujeres fueron elegidos por presidentes demócratas o republicanos, pero me parece que ellos están ahí representando en todo caso la justicia para el pueblo de los Estados Unidos. Vemos que no son muy jóvenes en su mayoría. La más joven me parece que es la reciente jueza Barrett, que tiene 49 años. Después 55, 53, 60, 66 tiene la señora Sotomayor, que es un orgullo hispano, como dicen en algunos de los canales de la televisión, ¿verdad? Y es la única hispana. Me parece que es de origen puertorriqueño en la Suprema Corte de los Estados Unidos. Creo que hay esperanza, ¿eh? Hay esperanza porque estos hombres y mujeres, independientemente de que ellos pudieran tener sus preferencias políticas, porque son seres humanos, igual que todos nosotros, nos han mostrado que a la hora de votar dejan el partidismo a un lado y votan, y ojalá siga siendo lo mismo, por la justicia. No importa quién esté en el gobierno, republicanos o demócratas, ¿verdad? Necesitamos una Corte Suprema tal como la que está compuesta. Y interesante, el cargo de estos hombres, ¿verdad? La Corte Suprema, que tiene su presidente ahí, ¿verdad?, son nombrados por el presidente de los Estados Unidos, que está en función,
¿verdad? Mediante el consejo y consentimiento del Senado de los Estados Unidos. No es que el presidente simplemente los nombra y ya, no. Tiene que pasar un escrutinio, ¿verdad? En el consejo y deben ser confirmados mediante el Senado de los Estados Unidos. Todos ellos fueron votados en algunos casos por senadores de ambos partidos para poder llegar ahí al lugar. ¿Verdad? A ver, déjeme otro dato interesante. Los jueces nombrados del tribunal sirven de por vida. Se aseguran la chamba ahí de por vida, ¿verdad? Y solo pueden ser destituidos por el Congreso mediante un proceso de impugnación, como, que es lo mismo que el impeachment que se le está haciendo en este momento a Donald Trump. ¿Verdad? Sería la única manera de desestimarlo. Hasta el día de hoy ningún juez ha sido impugnado. Sin embargo, muchos han renunciado a sus cargos por diferentes factores, la edad, enfermedad, etcétera. Pero nunca ningún juez de la Suprema Corte hasta el día de hoy ha sido impugnado. Muy bien, y hemos llegado de esa manera al final de nuestra clase. Muchísimas gracias a todos y todas. Es la última clase de la semana. Espero que tengan un lindo fin de semana, que lo disfruten, cuídense mucho, por favor. Ya vimos este video, no nos expongamos en necesidad. Sí, dígame. Una pequeña pregunta, no le quito mucho tiempo. Entonces, en la Suprema Corte de Justicia estaría el señor John G. Jover Jr. ¿Y los otros 9 jueces asociados están en los 9 distritos? No. La única diferencia es que el señor Junior, Robert Jr., es el presidente de la Corte Suprema. Okay. Otros son jueces asociados de la Corte Suprema. Todos están en Washington. Todos son parte del máximo, de la cabeza del Poder Judicial, por así decirlo. Ok, ¿y quién es el juez supremo? O sea, ¿quién es el que tiene el nivel más alto? El presidente. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Me encanta su clase. Bonito fin de semana. Hasta igualmente, luego. se cuidan mucho, por favor. Gracias, igualmente.